Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Hola a todos, bienvenidos al capítulo 27 del Silmarillion. En esta parte final de la historia de Turin Turambar, nos adentramos en los momentos más oscuros y decisivos de su vida. El destino de Turin y los que lo rodean parece llegar a un punto culminante, lleno de tragedia, sacrificio y consecuencias irreparables. A medida que se desarrollan los eventos, seremos testigos de los efectos devastadores de las decisiones de Turin, mientras que se enfrenta a desafíos que pondrán a prueba todo lo que ha sido y todo lo que aún podría ser. Los lazos de familia, el dolor del pasado y el peso de las maldiciones que lo han perseguido a lo largo de su vida se entrelazan en esta última etapa de su viaje, donde la desesperanza y la valentía se encuentran de manera inevitable. De Turin Turambar. Ahora bien, nuevas noticias llegaron a Doriath sobre Nargothrond, porque algunos que habían escapado de la derrota y el saqueo y que habían sobrevivido al fiero invierno en la intemperie, acudieron por fin a Thingol en busca de refugio, y los guardianes de la frontera los llevaron ante el rey. Y algunos dijeron que todos los enemigos se habían retirado hacia el norte, y otros que Glaurung moraba todavía en las estancias de Felagund. Y algunos dijeron que Mormegil había muerto, y otros que había sido hechizado por el dragón y se encontraba allí todavía como convertido en piedra. Pero todos declararon lo que muchos sabían en Nargothrond antes del fin, que Mormegil no era otro que Túrin, hijo de Húrin de Dor Lómin. Entonces Morwen, enloquecida y rechazando los consejos de Melian, cabalgó sola por los campos en busca de su hijo o de alguna noticia verdadera. Por tanto, Thingol envió a Mablung en pos de Morwen, con muchos escuderos valientes, para que la encontraran y la protegieran, y para enterarse de las nuevas que pudieran oír. Pero a Nienor se le ordenó que se quedara. Pero Nienor era tan intrépida como todos los suyos, y en muy mala hora, esperando que Morwen volviese cuando viera a su hija dispuesta a acompañarla al peligro. Nienor se disfrazó con las ropas de un soldado de Thingol y se sumó a la malhadada cabalgata. Alcanzaron a Morwen a orillas del Sirion, y Mablung le rogó que volviera a Menegroth, pero ella parecía enajenada y no se dejó persuadir. Entonces se reveló también que Nienor era de la compañía, y a pesar de que Morwen se lo ordenó, se negó a volver atrás. Y Mablung, por fuerza, tuvo que conducirlas a los embarcaderos escondidos en las lagunas del crepúsculo, y cruzaron el Sirion. Y al cabo de 3 jornadas llegaron a Amonethil, la colina de los espías, que mucho tiempo atrás Felagund había hecho levantar con gran trabajo a una legua de las puertas de Nargothrond. Allí Mablung puso una guardia de jinetes en torno de Morwen y su hija, y les prohibió seguir adelante. Pero él, al ver desde la colina que no había señales de enemigo alguno, descendió con sus exploradores al Narog, con tanta cautela como pudieron. Pero Glaurung tenía conocimiento de todo cuanto hacían, y salió con el calor de la rabia y se tendió en el río. Y se alzaron entonces unos vastos vapores y unas inmundas emanaciones en las que Mablung y su compañía quedaron enceguecidos y se perdieron. Entonces Glaurung cruzó al este por el Naro. Al ver la arremetida del dragón, los guardias que estaban en Amon-Ethrill intentaron alejar a Morwen y a Nienor y huir con ellas rápidamente hacia el este. Pero el viento trajo más nieblas blanquecinas y los caballos enloquecieron con el hedor del dragón, y no fue posible gobernarlos, y corrieron de aquí para allá, de modo que algunos jinetes fueron lanzados contra los árboles y se mataron, y otros fueron transportados muy lejos. De este modo, las señoras se perdieron, y de Morwen, en verdad, ninguna noticia segura llegó nunca a Doriath.
Pero Nienor, desmontada por el corcel aunque sin daño, encontró el camino de regreso a Amon Ethrir para esperar allí a Mablung, y de ese modo subió a la luz del sol fuera del alcance de las emanaciones. Y al mirar hacia el oeste, clavó los ojos en los de Glaurung, cuya cabeza se apoyaba en lo alto de la colina. La voluntad de Nienor luchó por un rato con el dragón, pero él mostró el poder que tenía, y enterado de quién era ella, la obligó a que fijara los ojos en los suyos, y le impuso un hechizo de completa oscuridad y olvido, de modo que no pudiera recordar nada de lo que le pasara, ni su propio nombre, ni el nombre de cosa alguna. Y por muchos días no le fue posible oír, ni ver, ni moverse libremente. Entonces Glaurung la dejó de pie y sola en Amon Ethir y regresó a Nargothrond. Ahora bien, Mablung, que con extrema temeridad había explorado los recintos de Felagund cuando Glaurung los abandonara, huyó de ellos al aproximarse el dragón y volvió a Amon Ethir. El sol se ponía y caía la noche cuando trepó por la colina, y no encontró a nadie allí, salvo a Nienor, de pie y sola bajo las estrellas como una figura de piedra. No hablaba ni oía, pero echaba a andar si él la tomaba de la mano. Por tanto, y con enorme pena se la llevó de allí, aunque en vano según le parecía, pues era probable que ambos perecieran sin asistencia en las tierras desiertas. Pero fueron encontrados por 3 de los compañeros de Mablung y lentamente viajaron hacia el norte y hacia el este a los cercados de la tierra de Doriath, más allá del Sirion, y al puente guardado cerca de las bocas del Sgalduin. Lentamente se recuperaba Nienor a medida que se aproximaban a Doriath, pero todavía no podía hablar ni oír, y caminaba a ciegas por donde la llevaban. Pero al acercarse a los cercos, cerró por fin los ojos fijos y quiso dormir, y ellos la pusieron en el suelo, y descansaron también sin ninguna precaución, pues estaban agotados. Allí fueron atacados por una banda de orcos, que solían acercarse por entonces a los cercos de Doriath, tanto como se atrevían. Pero Nienor en ese momento recobró la vista y el oído, y los gritos de los orcos la despertaron, y saltó horrorizada, y huyó antes de que pudieran acercársele. Entonces los orcos la persiguieron, y los elfos corrieron detrás, y los alcanzaron y les dieron muerte antes de que pudieran hacerle daño, pero Nienor escapó porque huía aterrorizada, más rápida que un ciervo, y se desgarró los vestidos mientras corría, hasta quedar desnuda, y se perdió de vista huyendo hacia el norte, y aunque la buscaron largo tiempo, no pudieron encontrarla, ni tampoco descubrieron ningún rastro. Y por último, Mablung regresó desesperado a Menegroth y comunicó las nuevas. Entonces Thingol y Melian sintieron una profunda tristeza, pero Mablung partió y durante mucho tiempo buscó en vano noticias de Morwen y Nienor. Pero Nienor se internó corriendo en los bosques hasta quedar agotada, y entonces cayó y se durmió y despertó. Y era una mañana de sol, y ella se regocijó con la luz como si fuera algo nuevo, y todas las cosas que veía le parecían recientes y extrañas, porque no tenían nombres. De nada se acordaba, salvo de una oscuridad que la seguía, una sombra de miedo. Por tanto, iba con cuidado como una bestia perseguida, y pasó hambre, pues no tenía alimentos y no sabía cómo procurárselos. Pero llegada por fin a los cruces del Teiglin, siguió adelante buscando la protección de los grandes árboles de Brethil, porque estaba asustada y le parecía que la oscuridad de la que había escapado la ganaba otra vez. Pero hubo una gran tormenta de truenos venida del sur, y Nienor se arrojó aterrada sobre el túmulo de Had-Neles, tapándose los oídos para detener el trueno. Pero la lluvia la hería y la empapaba, y yació como una bestia salvaje que agoniza. Allí la encontró Turambar mientras iba a los cruces del Teiglin, pues había oído el rumor de que los orcos merodeaban cerca, y al ver en el esplendor de un relámpago el cuerpo de lo que parecía una doncella muerta sobre el túmulo de Findulais,
se le sobrecogió el corazón. Pero los habitantes del bosque la alzaron y Turámbar la cubrió con su capa y la llevaron a un pabellón de caza que había en las cercanías y le dieron calor y le dieron comida. Y no bien vio ella a Turámbar, se sintió consolada, porque le pareció que por fin había encontrado algo que antes buscara en la oscuridad, y no quiso separarse de él. Pero cuando él le preguntó por su nombre y su parentela y su infortunio, se perturbó como un niño que entiende que algo se le exige, pero no que pueda hacer, y se echó a llorar. Por tanto, Turámbar le dijo: «No te alteres, la historia puede esperar, pero te daré un nombre y te llamaré Niniel, la doncella de las lágrimas». Y al oír ese nombre, sacudió ella la cabeza, pero dijo: «Niniel». Esa fue la primera palabra que pronunció después de la oscuridad, y ese siguió siendo para siempre su nombre entre los habitantes del bosque. Al día siguiente la llevaron a Efelbrandir, pero cuando llegaron a Dimrost, la escalera lluviosa, donde la corriente del Célebros se vierte sobre el Teiglin, un estremecimiento la sacudió, por lo que ese lugar se llamó después Nengirith, al agua estremecida. Antes de llegar a la morada de los habitantes del bosque, enfermó de fiebre, y mucho tiempo yació atendida por las mujeres de Brécil, que le enseñaron la lengua como a un niño. Pero antes de que llegara el otoño, la habilidad de Brandir le curó la enfermedad, y era capaz de hablar. Pero nada recordaba del tiempo transcurrido antes de que Turámbar la encontrara en el túmulo de Jaudeneres. Y Brandir la amó, pero ella ya había dado su corazón a Turámbar. En ese tiempo los orcos no molestaban a los habitantes del bosque, y Turámbar no iba a la guerra, y había paz en Brécil. Y el corazón de él se volvió hacia Niniel, y la pidió en matrimonio. Pero por ese tiempo demoró ella la respuesta, a pesar del amor que le tenía, porque Brandir presagiaba no sabía qué, y trató de disuadirla, por ella antes que por él mismo, o por la rivalidad con Turámbar, y le reveló que Turámbar era hijo de Túrin, hijo de Húrin, y aunque ella no reconoció el nombre, una sombra le oscureció el corazón. Pero cuando habían transcurrido 3 años desde el saqueo de Nargothrond, volvió Turámbar a pedir a Niniel en matrimonio, jurando esta vez que se casaría con ella o volvería a la guerra. Y Niniel lo aceptó con alegría, y se casaron en mitad del verano, y los habitantes de Brécil hicieron una gran fiesta. Pero antes de que terminara el año, Glaurung envió orcos de su dominio a Brécil, y Turámbar se quedó en su casa inactivo, porque le había prometido a Niniel que iría a la guerra solo si sus hogares eran atacados. Pero los habitantes de los bosques fueron derrotados, y Dorlas le reprochó que no ayudara al pueblo que había hecho suyo. Entonces Turámbar se puso de pie y tomó de nuevo la espada negra, y reunió una gran compañía de hombres de Brécil, y derrotaron a los orcos por completo. Pero Glaurung oyó la nueva de que la espada negra se encontraba en Brécil, y proyectó nuevos males. En la primavera del año siguiente, Niniel concibió, y se volvió macilenta y triste, y por ese tiempo llegaron a Efelbrandir los primeros rumores de que Glaurung había salido de Nargothrond. Entonces Turámbar envió exploradores a lo lejos, porque ahora era él quien mandaba, y pocos hacían caso de Brandir. Y al aproximarse el verano, Glaurung arribó a los confines de Brécil y se tendió cerca de las orillas occidentales del Teiglin. Y entonces hubo un gran temor entre los habitantes del bosque, porque era ahora evidente que el gran gusano los atacaría y asolaría la tierra, y no seguiría de largo camino de Angband, como habían esperado. Por lo tanto, pidieron el consejo de Turámbar, y él les dijo que era inútil ir en contra de Glaurung con todas las fuerzas de que disponían, pues sólo la astucia y la buena suerte podían ayudarlos. En consecuencia, se ofreció a ir él mismo en busca del dragón a los confines de la tierra, y ordenó que el resto se quedara en Efelbrandir, aunque preparados para huir.
porque si Glaurung triunfaba, sería el primero en llegar a las casas del bosque para destruirlas, y era inútil que pensaran en resistirse. Pero si se diseminaban a lo largo y a lo ancho, muchos podrían escapar, porque Glaurung no moraría en Brécil, y ellos pronto volverían a Nargothrond. Entonces, Turambar pidió que algunos lo acompañaran dispuestos a asistirlo en el peligro, y Dorlas se ofreció, pero ningún otro. Por tanto, Dorlas riñó a la gente y habló con desprecio de Brandir, que no podía desempeñar el papel de heredero de la casa de Jalez. Y Brandir se avergonzó ante el pueblo y hubo amargura en su corazón. Pero Hunthor, pariente de Brandir, le pidió permiso para ir él en su lugar. Entonces Turambar dijo adiós a Niniel y ella tuvo miedo y tétricos presagios, y la separación fue dolorosa. Pero Turambar se puso en camino con sus dos compañeros y fue a Nengiris. Entonces Niniel, incapaz de soportar el miedo y no queriendo esperar en el Éfel la nueva de la fortuna de Turambar, se puso en camino tras él, y una gran compañía iba con ella. Sintió entonces Brandir más temor que nunca, e intentó persuadir a Niniel y a los que estaban dispuestos a acompañarla de que no cometieran esa imprudencia, pero no le hicieron caso. Por tanto, renunció él a su señorío y a todo el amor por el pueblo que lo había desdeñado, y no quedándole nada, salvo el amor que sentía por Niniel, él mismo se ciñó una espada y fue tras ella, pero como era cojo, quedó muy atrás. Ahora bien, Turambar llegó a Nengiris al ponerse el sol, y allí se enteró de que Glaurung estaba posado en el borde de las altas orillas del Teilin, y que era probable que se trasladara al caer la noche. Estas noticias le parecieron buenas entonces, porque el dragón yacía en Cabe de Naras, donde el río corría por una profunda y estrecha garganta que un ciervo perseguido podría cruzar de un salto, y Turambar pensó que ya no buscaría más soluciones, sino que intentaría cruzar la garganta. Por tanto, se propuso ponerse en camino en el crepúsculo y descender al desfiladero protegido por la noche, y cruzar las aguas turbulentas, y trepar luego a la otra orilla y llegar así al dragón desprevenido. Este designio adoptó, pero el corazón le flaqueó a Dorlas cuando llegaron en la oscuridad a las aguas precipitadas del Teiglin, y no se atrevió a cruzar, y retrocedió, y erró por los bosques bajo el peso de la vergüenza. Turambar y Hunthor, empero, lograron cruzar sin daño, pues los altos bramidos de las aguas apagaban todo otro sonido, y Glaurung dormía. Pero antes de la medianoche el dragón despertó, y con gran ruido y arrojando fuego echó la parte anterior del cuerpo sobre el precipicio, y luego empezó a arrastrar el tronco. Turambar y Hunthor casi sucumbieron con el calor y el hedor mientras buscaban deprisa un camino para llegar a Glaurung, y Hunthor fue muerto por una gran piedra desprendida de lo alto por el paso del dragón. La piedra le golpeó la cabeza y él cayó al río. Así terminó el no menos valiente de la casa de Jalez. Entonces Turambar se decidió y cobró coraje, y trepó solo por el acantilado, y llegó bajo el dragón. Desenvainó a Gurzan, y con todo el poder de su brazo y de su odio, la hundió en el blando vientre del gusano hasta la empuñadura. Pero cuando Glaurung sintió la angustia mortal, gritó, y en su espantoso dolor extremo levantó el bulto del cuerpo y se arrojó por el precipicio, y allí quedó revolcándose y retorciéndose en agonía. Y lo abrazó todo alrededor, y lo aplastó dejándolo en ruinas, hasta que sus últimos fuegos se apagaron, y murió, y yació inmóvil. Ahora bien, Gurzan había sido arrebatada de la mano de Turambar en la agonía de Glaurung y quedó clavada en el vientre del dragón. Por tanto, Turambar cruzó las aguas una vez más, deseando recuperar la espada y ver a su enemigo, y le encontró extendido todo a lo largo y vuelto de lado, y la empuñadura de Gurzan le asomaba en el vientre.
Entonces Turámbar aferró la empuñadura y puso el pie sobre el vientre, y exclamó burlándose del dragón y de sus palabras en Nargothrond: «Salve, gusano de Morgoth. Feliz encuentro de nuevo. Muere ahora y que la oscuridad te reciba. Así queda vengado Túrin, hijo de Húrin». Entonces arrancó la espada, pero un chorro de sangre negra la siguió y le bañó la mano, y el veneno se la quemó. Y entonces Glaurung abrió los ojos y miró a Turámbar con tal malicia que lo hirió como una estocada. Y por causa de esa estocada y de la angustia del veneno, Turámbar cayó en un oscuro desmayo y yació como muerto, y la espada quedó debajo de él. Los gritos de Glaurung resonaron en los bosques y llegaron a oídos de la gente que esperaba en Nen Girith. Y cuando los que estaban atentos los oyeron y vieron a lo lejos la ruina y los despojos del incendio provocados por el dragón, creyeron que éste había triunfado y que estaba destruyendo a quienes lo atacaban. Y Niniel se sentó y se estremeció junto a las aguas que caían, y al oír la voz de Glaurung, la oscuridad la invadió otra vez, de modo que no podía moverse sola. Así la encontró Brandir, pues por fin llegó a Nen Girith cojeando y fatigado, y cuando oyó que el dragón había cruzado las aguas y había aplastado a sus enemigos, sintió pena y nostalgia por Niniel. No obstante, también pensó: Turámbar ha muerto, pero Niniel vive. Puede que por fin venga a mí, y yo la llevaré lejos y así escaparemos juntos del dragón. Al cabo de un rato, por tanto, se acercó a Niniel y dijo: «Ven, es tiempo de partir. Si quieres, yo te llevaré». Y le tomó la mano, y ella se incorporó en silencio y lo siguió, y nadie los vio alejarse en la oscuridad. Pero al descender por el sendero hacia los cruces, se elevó la luna y arrojó una luz gris sobre la tierra, y Niniel dijo: «¿Es este el camino?». Y Brandir respondió que él no conocía camino alguno, salvo el que les permitiera huir como les fuera posible de Glaurung y escapar al campo. Pero Niniel dijo: «La espada negra era mi amado y mi marido. Solo en su busca voy. ¿Qué otra cosa pretendes?». Y se apresuró dejándolo atrás. Allí llegó a los cruces del Teirin y vio Howden Eles a la blanca luz de la luna, y la sobrecogió un gran temor. Entonces lanzó un grito y se volvió dejando caer la capa, y huyó hacia el sur a lo largo del río, y el vestido blanco le relucía a la luz de la luna. Así la vio Brandir desde la ladera de la colina y se volvió para salirle al encuentro, pero estaba todavía muy atrás cuando ella llegó a la ruina de Glaurung cerca del borde de Cave Naras. Allí vio tendido al dragón, pero no hizo caso de él, porque un hombre yacía a su lado, y corrió hacia Turámbar y en vano lo llamó. Entonces, al verle la mano quemada, la bañó con lágrimas y la vendó con un trozo de su vestido, y lo besó y le gritó que despertara. En ese momento, Glaurung se agitó por última vez antes de morir, y habló con un último aliento diciendo: «Salve, Nienor, hija de Húrin, juntos otra vez antes de terminar. Te ofrezco la alegría de que por fin hayas encontrado a tu hermano, y lo conocerás ahora, el que apuñala en la oscuridad, traidor de sus enemigos, infiel a sus amigos y maldición de sus hermanos, Túrin, hijo de Húrin. Pero la peor de todas las acciones la sentirás en ti misma». Entonces Glaurung murió, y el velo de su malicia le fue quitado a Niniel, y recordó los días del pasado. Mirando a Túrin gritó: «¡Adiós, amado dos veces! A Túrin Turámbar Turum Ambartanen, amo del destino por el destino dominado, feliz de ti que estás muerto». Entonces Brandir, que lo había oído todo, paralizado al borde de la ruina, se le acercó deprisa. Pero ella escapó de él, enloquecida de horror y de angustia, y al llegar al borde de Cave de Naras, se arrojó a él y desapareció en las aguas tumultuosas. Entonces Brandir se acercó y miró y se alejó horrorizado.
y aunque ya no deseaba seguir viviendo, no le fue posible buscar la muerte en las aguas que rugían. Y en adelante nadie volvió a mirar Cabe de Naras, ni ave ni bestia se le acercó, ni árbol alguno le creció al lado, y se la llamó Cabed Naeramarth, el salto del destino espantoso. Pero Brandir volvía a Nen Girith para llevarles las nuevas a la gente, y se encontró con Dorlas en los bosques, y le dio muerte, la primera sangre que derramaba, y la última. Y entró en Nen Girith, y los hombres le gritaron, ¿la has visto? Porque Niniel se ha ido. Y él respondió, Niniel se ha ido para siempre, el dragón está muerto, y Turámbar está muerto, y esas son buenas nuevas. La gente se puso a murmurar al oír esas palabras, diciendo que se había vuelto loco. Pero Brandir dijo, escuchadme hasta el final. Niniel, la bien amada, también ha muerto. Se arrojó al Teiglin, pues ya no deseaba seguir con vida, porque se enteró que no era otra que Nienor, la hija de Urin de Dor-Lomin, antes de que el olvido la ganara, y que Turámbar era su hermano, Turin, hijo de Urin. Pero cuando dejó de hablar y la gente lloraba, Turin mismo apareció ante ellos, porque cuando el dragón murió salió del desmayo y cayó en un profundo sueño de fatiga. Pero el frío de la noche lo perturbó, la empuñadura de Gurthang se movió junto a él y despertó. Entonces vio que alguien le había curado la mano y se asombró mucho de que lo hubiese dejado tendido sobre el suelo frío y dio voces, y al no oír respuesta fue en busca de ayuda, porque se sentía cansado y enfermo. Pero cuando la gente lo vio, retrocedió amedrentada, creyendo que era un espíritu desasosegado. Y él dijo, no, alegraos, porque el dragón está muerto y yo vivo. Pero ¿por qué habéis desdeñado mi consejo y os habéis acercado? ¿Y dónde está Niniel? Porque a ella quisiera verla. Seguramente la habréis traído con vosotros. Entonces Brandir le dijo que así era en verdad y que Niniel había muerto. Pero la esposa de Dorlas exclamó, no, señor, se ha vuelto loco, porque vino aquí diciendo que estabais muerto y llamó a eso una buena nueva. Pero vos vivís. Entonces Turámbar montó en cólera y creyó que todo lo que Brandir decía o hacía era dictado por malicia hacia él y hacia Niniel, despechado por el amor que había entre ellos, y le habló con malignidad a Brandir, llamándolo pata de palo. Entonces Brandir le contó todo lo que había oído, y a Niniel la llamó Nienor, hija de Urin, y le gritó a Turámbar con las últimas palabras de Glaurum, que era una maldición para todo el linaje y para aquellos que lo cobijaban. Entonces Turámbar se enfureció, porque en esas palabras oyó los pasos del destino que lo alcanzaban, y acusó a Brandir de haber conducido a Niniel a la muerte, y de deleitarse en repetir las mentiras de Glaurum, si en verdad él mismo no las había inventado. Luego maldijo a Brandir y le dio muerte, y huyó y se internó en los bosques. Pero al cabo de un tiempo se le pasó la locura, y llegó a Haudeneleth, y allí se sentó y meditó sobre todos sus actos. Y le pidió a voces a Findulais que le aconsejase, porque no sabía si no haría más daño yendo a Doriath en busca de los suyos, o abandonándolos para siempre y buscando la muerte en la batalla. Y mientras aún estaba allí sentado, llegó Mablung con una compañía de elfos grises a los cruces del Teiglin, y reconoció a Turin, y lo saludó, y se alegró realmente de encontrarlo todavía con vida, porque se había enterado de la salida de Glaurum y de que iba hacia Brethil, y había oído también que la espada negra de Nargothrond vivía ahora allí. Por tanto, iba a advertir a Turin y a ayudarlo de ser necesario. Pero Turin dijo, venís demasiado tarde, el dragón está muerto. Entonces todos se maravillaron y le hicieron grandes alabanzas, pero nada de eso le interesaba a Turin, y dijo, esto pregunto solamente, dadme noticias de mis hermanos, pues en Dor-Lomin supe que habían ido al reino escondido. Entonces Mablung se afligió, pero por fuerza tuvo que decirle a Turin que Morwen se había perdido, y que Nienor estaba hechizada,
y que vivía en un olvido de sombras profundas, y se les había escapado en las fronteras de Doriath y había huido hacia el norte. Entonces supo Túrin por fin que el destino le había dado alcance, y que había matado a Brandir injustamente, de modo que las palabras de Glaurung se habían confirmado. Y se echó a reír como un loco, gritando: «Es esta una broma amarga, en verdad». Pero le pidió a Mablung que se fuera y volviera a Doriath con una maldición sobre ella. «Y una maldición también sobre tu cometido», gritó. «Solo esto faltaba. Ahora llega la noche». Entonces escapó como el viento, y ellos se quedaron asombrados, preguntándose qué locura le habría dado, y lo siguieron. Pero Túrin corrió dejándolos muy atrás, y llegó a Cave de Naras y oyó el rugido de las aguas, y vio que todas las hojas caían marchitas de los árboles como si hubiera llegado el invierno. Desenvainó allí la espada, lo único que le quedaba de todas sus posesiones, y dijo: «Salve, Gurthang, no otro señor ni lealtad conoces, sino la mano que te esgrime. No retrocedes ante la sangre de nadie. Por tanto, no quieres la de Turin Turambar. No me matarás deprisa». Y en la hoja resonó una voz fría que le respondió: «Sí, de buen grado beberé tu sangre, para olvidar así la sangre de Beleg, mi amo, y la sangre de Brandir, muerto injustamente. Deprisa te daré muerte». Entonces Túrin aseguró la empuñadura en el suelo y se arrojó sobre la punta de Gurthang, y la hoja negra le quitó la vida. Pero Mablung y los elfos llegaron y contemplaron la figura de Glaurung que yacía muerto y el cadáver de Túrin, y se afligieron. Y cuando vinieron los hombres de Brethil y se enteraron de la razón de la locura de Túrin y de su muerte, quedaron espantados. Y Mablung dijo con amargura: «También yo he quedado enredado en el destino de los hijos de Húrin, y así con mis nuevas ha muerto uno al que yo amaba». Entonces alzaron a Túrin y vieron que Gurthang se había partido. Pero los elfos y los hombres recogieron allí abundante leña e hicieron una gran hoguera, y el dragón se consumió hasta quedar convertido en cenizas. A Túrin lo depositaron sobre un gran túmulo levantado en el sitio donde había caído, y le pusieron al lado los pedazos de Gurthang. Y cuando todo estuvo hecho, los elfos cantaron un lamento por los hijos de Húrin, y sobre el túmulo colocaron una gran piedra gris en la que estaban grabadas las runas de Doriath. Túrin Turambar, Dagnir Glaurunga. Y debajo escribieron también Niernor Niniel. Pero ella no estaba allí, y nunca se supo dónde se la habían llevado las frías aguas del Teiling. Y bien, la conclusión de la historia de Túrin Turambar nos deja con una sensación de profundo impacto, donde el destino y la tragedia se entrelazan de manera desgarradora. Túrin, marcado desde su nacimiento por una maldición ineludible, nunca pudo escapar de las sombras que lo acechaban. Su valentía y determinación, que a menudo rozaban la arrogancia, lo llevaron a enfrentar a desafíos imposibles, pero también a tomar decisiones que sellaron su caída. La destrucción de Nargothrond y la devastación causada por Glaurung son un reflejo de la crueldad de las fuerzas que dominan este mundo, pero también de la manera en que las decisiones humanas, incluso las bien intencionadas, pueden desencadenar consecuencias irreparables. La muerte de Túrin y su hermana, envuelta en la tragedia del desconocimiento y la manipulación, nos recuerda la profundidad del dolor que Tolkien sabía plasmar con maestría, haciendo que cada evento resuene como real y devastador. Lo más conmovedor de esta historia es cómo el peso de su destino no logró borrar del todo la humanidad de Túrin. Su valentía, su amor por los suyos y su lucha constante contra lo inevitable lo convierten en un héroe trágico que nos habla
de la fragilidad humana frente a fuerzas mayores que no podemos controlar. Es una historia que nos obliga a reflexionar sobre la lucha entre el libre albedrío y el destino, y cómo nuestras virtudes y defectos entrelazados pueden definir nuestro legado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Existe el libre albedrío? ¿Hasta qué punto tenemos libre albedrío? ¿Hasta qué punto era libre Turing de su destino? Es evidente que Tolkien nos habla de un destino acá, ¿no? Acá nosotros estamos pensando en un mundo gobernado por seres superiores, por los Valar, en este caso, ¿no? Y más allá, Eru. Pero teniendo en cuenta de que existe esta preplanificación, ya tenemos en cuenta que hay un destino, y que una maldición puede ser hecha y puede ser consumada. Y no solo eso, sino que pareciera imposible de, de impedir. Entonces, el libre albedrío de Turing queda encerrado en hacer pasar el tiempo lo más posible antes de llegar al desenlace que inevitablemente sería. En este caso, si las cosas fueran así, más le hubiese valido quedarse quieto donde estaba y no hacer nada. Pero lo cierto es que la ruina lo perseguía a él y a los suyos. Entonces, no le quedaba otra que errar, ¿no? Que es irse lejos, lejos de los que amaba. Aunque más lejos se iba, peor se convertía, ¿no? El efecto, digamos, el efecto era peor. Así que, nada, es una historia que nos deja realmente helados, ¿no? ¿Ustedes piensan que es así? ¿Piensan que los seres humanos estamos eh, limitados por este tipo de fuerzas? ¿O no? ¿O somos libres realmente de llevar nuestro camino? O tal vez una mezcla entre ambos. Así termina esta fantástica historia, una de las mejores historias a mi gusto de este libro. Les agradezco por acompañarme en este viaje por la vida de Turing, uno de los relatos más intensos y emocionales del Silmarillion, ¿no? Les voy a pedir que si les gustó, dejen un like, que se suscriban. Lo que más me interesa es que comenten, que me cuenten qué piensan de este final tan impactante. Y nos veremos en el próximo video, donde continuaremos explorando el vasto universo creado por Tolkien.